Buenos días. Me presento primero. Me llamo Carolina Fernández González. Soy la coordinadora de la transposición de IORP y SRD2 aquí en Inverco. Y, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla el interés mostrado por participar en este webinar que tendremos en el día de hoy. Y, en segundo lugar, comentaros un poco los objetivos que pretendo que os vayáis con el día de hoy. En primer lugar, contaros un poco la estructura, es decir, van a haber dos bloques. El primer bloque va a ser un poco situacional, es decir, comentaros cómo está el estado de la norma. Y un segundo bloque en el cual he recopilado aquellas dudas que vosotros, es decir, el sector, nos habéis ido transmitiendo y que tienen relevancia ahora mismo de cara a la transposición e implementación que nos viene encima el 6 de agosto. El webinar, además, con estos dos bloques, serán una parte de 30 minutos. Haré una pequeña parada para contestar alguna pregunta posteriormente a ese primer bloque y los siguientes 30 minutos, que serán el segundo bloque, que es el de dudas, y contestaré a aquellas dudas que adicionalmente entren en el chat si es que hay tiempo, y si no, no os preocupéis porque las podéis enviar al buzón de Inverco, que como sabéis es consultas@inverco.es, y estaré encantada de responderlas. Luego, además, tampoco os preocupéis si no os podéis conectar o si os tenéis que conectar un rato y os tenéis que ir, porque este webinar va a quedar grabado y estará alojado en la página web de Inverco. Bueno, y con esto pues vamos a dar paso al primer bloque de información. Vale. Como sabéis, la directiva IORP se publicó en 2016 y debería haber estado traspuesta para el 13 de enero de 2019. Los principales bloques que presentaba la directiva IORP eran el de gobernanza, y que entraré posteriormente más en detalle, actividades transfronterizas y supervisión prudencial, los cuales no comentaré en detalle porque entiendo que no son el grosso de las preocupaciones que a día de hoy tiene el sector en la implementación, y transparencia. Un poco por hacer recopilación de esas obligaciones de manera sucinta, sí decir que en la parte de gobernanza el sistema de gobierno se transpone en el caso español no solamente para el sistema de empleo, sino para todo el sistema, tanto individual como asociado. Y es muy importante porque todas estas obligaciones que voy a estar comentando hoy, a excepción de determinadas cosas puntuales como puede ser la evaluación de riesgos, también aplican a todas las gestoras. En el caso de transparencia, es cierto que esta está más acotada, la información, a empleo. Adicionalmente, señalar que dentro de la directiva IORP sí que se hace mención a las consideraciones de ESG. Si bien es cierto que esta matización es importante realizarla, será de acuerdo a lo establecido en las declaraciones de la política de inversión. Como ya sabéis, se incorporan tres funciones clave: la función de riesgos, la función de auditoría interna y la función actuarial. A diferencia de lo que ocurre en Solvencia II, que existe la función de cumplimiento normativo, que en nuestro caso estará incorporada en el control interno de la entidad, que podrá estar ubicada donde las gestoras consideren oportuno. Es necesario que haya políticas escritas, políticas de remuneración, y que ya comentaremos en más detalle posteriormente, los requisitos de aptitud y honorabilidad, todo un abanico de normas respecto de la externalización, y luego la necesidad de que haya planes de emergencia, que como ha quedado patente ya estaban en vigor a día de hoy, y si no el COVID no hubiese sido como tan fácil como lo habéis hecho a día de hoy, y la evaluación interna de riesgos. Por la parte de la directiva de SRD2, es decir, la 2017/828, esta debería haber estado traspuesta para el 10 de junio de 2019. También me ha parecido interesante ubicar los bloques en gobernanza y en transparencia, ya que esta directiva de implicación de fomento de los accionistas también abarca el sistema de gobierno y la disciplina de mercado, es decir, la transparencia en la información que se da respecto de esta implicación. En este sentido, las obligaciones que
que se incorporan al ámbito normativo de pensiones y en este caso sí que están circunscritas en la medida de lo posible al ámbito de empleo, ya que comentaremos también con posterioridad las enmiendas presentadas, son las siguientes: la declaración de estrategia de inversión a largo plazo y la política de implicación, así como la publicidad de los acuerdos con los gestores de activos cuando se desarrolle gestión discrecional de carteras. También las he ubicado así porque me resulta más fácil comentar la siguiente diapositiva, que es la situación actual de los textos de transposición. El Real Decreto Ley 3/2020, que todos conocemos, de 4 de febrero, que fue publicado en el BOE el 5 y que entró en vigor al día siguiente, el 6 de febrero, realiza una transposición parcial de estas obligaciones, es decir, solamente incluye la parte de gobernanza, actividades transfronterizas y supervisión prudencial por la parte de IOR 2 y SRD 2, la declaración de estrategia de inversión a largo plazo. Adicionalmente, este texto, que a día de hoy, como digo, está en vigor, incluía un periodo de adaptación de 6 meses para que las entidades gestoras adaptaseis vuestro sistema de gobierno a estas obligaciones. Por su parte, la parte de transparencia, es cierto que el Real Decreto 3/2010 incluía en el artículo 10 los principios generales de información, no obstante se remitía a desarrollo reglamentario para el resto de esa información. A día de hoy, este reglamento todavía está ausente, si bien comentaremos su estado de tramitación. Bien, ¿cuáles han sido los principales hitos en la transposición de la directiva SRD2 y IORP 2? Pues, como ya hemos dicho, nos hemos pasado en los plazos. Posteriormente, las hemos traspuesto, pero no completas, solamente parcialmente. ¿Y cómo? A través de un instrumento específico, es decir, un Real Decreto Ley. ¿Qué conlleva la utilización, el uso de este tipo de instrumentos? Que posteriormente se han de tramitar, en su caso, como proyecto de ley. Este proyecto de ley, por el cual se convalida, además de convalidarse, se tramita como tal en el Congreso de los Diputados, entró el 20 de febrero y a día de hoy, una vez que ya se han publicado las enmiendas y se han discutido, todavía estamos pendientes del informe de la ponencia, la cual comentaremos también que previsiblemente saldrá en el mes de septiembre. Nos situamos ya en abril. Sí, hemos sufrido más bien una crisis a nivel mundial a causa del COVID y en esta situación se publican unos reales decretos que lo que hacen es suspender determinados plazos. Dentro de esta situación, la DGSCP comunica un criterio por el cual se entiende que existe una suspensión de los plazos de adaptación de la directiva, en concreto de la parte del sistema de gobernanza y la adaptación e implementación de las entidades gestoras a los mismos. No obstante, posteriormente la DGSCP modifica este criterio estableciendo que solamente esa suspensión se predica de los plazos administrativos. Por último, señalar que el proyecto de Real Decreto, como ya he dicho, está todavía pendiente de tramitación y está ausente, por tanto, de su publicación, siendo el último hito del mismo el dictamen del Consejo Económico y Social que tuvo lugar el 24 de junio de este año. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Y en qué deriva? En una inseguridad jurídica en la implementación de la ley. Vale, como he comentado, los textos de transposición, voy a comentar en específico cómo están el proyecto de ley y el proyecto de Real Decreto. Por la parte del proyecto de ley, ¿en qué estado estamos? Pues se encuentra en el Congreso de los Diputados, como ya he dicho. Las fechas que se manejan del mismo es un informe de ponencia, entendemos que lo más probable que sea para septiembre. ¿Y cuáles son los pendientes? Pues posteriormente tendrá que pasar por el Senado, vuelta al Congreso y su publicación, con lo cual nos estamos planteando en un escenario por lo menos de tercer trimestre de este año. Respecto del proyecto del Real Decreto, el estado es actualmente dictamen del Consejo Económico y Social, como acabo de decir, el 26 de junio. Lo siguiente será el dictamen
del Consejo de Estado, el cual terminó su periodo de alegaciones el 1 de julio y a las cuales remitimos los correspondientes comentarios, y adicionalmente queda pendiente su aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación. A todo esto hay que decir que en foros y de conversaciones informales que hemos mantenido con la DGSCP se espera que su publicación sea este mes de julio. Vale. Me gustaría entrar un poco en detalle en las enmiendas que desde el sector hemos presentado al proyecto de ley. En primer lugar, voy a comentar la auditoría interna, después la declaración de estrategia a largo plazo, para posteriormente ahondar en el sistema de gobierno, que es en el que principalmente hemos tenido o del que derivan la mayor parte de los problemas a día de hoy de implementación. Respecto a auditoría interna, la enmienda fundamentalmente se centra en la posibilidad, como existe en otras áreas financieras, como es el caso de las instituciones de inversión colectiva, de que esta función pueda ser desarrollada por otra entidad del grupo. En concreto, pues, por otra entidad del grupo. Esta enmienda nos la han recogido distintos grupos parlamentarios, en concreto 4, y esperamos que pueda salir adelante. No obstante, aquí ya llamo la atención que la DGSCP, si bien ve con buenos ojos la posibilidad de externalizar, de que la auditoría interna la realice otra entidad del grupo, sé que ha de ser con todas las garantías de externalización, es decir, mediante un acuerdo escrito y con todas las garantías que conlleva. Respecto a la declaración de estrategia a largo plazo, lo que se ha solicitado es su circunscripción específica a empleo para que esté acorde con el ámbito de aplicación de la directiva SRD2. En concreto, esta enmienda la han recogido 4 grupos parlamentarios, si bien voy a hacer mención específica de la última enmienda, que fue la presentada por el Grupo Socialista, y en la cual, además de su circunscripción a empleo, lo que buscaba era situar en el rango legal la necesidad del desarrollo de la política de implicación vía reglamento. Desde Inverco hemos trasladado que no es necesario que se establezca esta obligación a nivel legal, ya que como con muchas otras obligaciones, teniendo en cuenta que su desarrollo está en el reglamento, este desarrollo a nivel legal no sería necesario, esta habilitación. Por último, el sistema de gobierno. Y aquí, como bien sabéis, la madre del cordero está en la inclusión de la famosa frase "y en su caso", que se coló en el Real Decreto Ley 3/2020. Os voy a poner cómo está el artículo 14 en el estado actual. Es decir, de acuerdo con cómo está ahora en el texto, las funciones de la Comisión de Control son el establecimiento para los fondos de pensiones del sistema de gobierno. Además, esto se ve unido al resto de artículos establecidos en la normativa, es decir, el artículo 27.1, en el que se establece el sistema de gobierno, también establece que las entidades gestoras de fondos de pensión y, en su caso, las comisiones de control deberán disponer de un sistema de gobierno, con lo cual parece que las comisiones de control son las encargadas de realizar este sistema de gobierno y se genera una confusión de quién ha de tener que, si las entidades gestoras o las comisiones de control. No obstante, trataremos de aclarar este punto más adelante, además, adicionalmente, de la enmienda presentada. Otro punto importante de este artículo 14 es la letra K sobre externalización. Esa externalización de funciones o actividades por parte de la gestora se entienden que tienen que ser todas las comisiones de control. Entonces, independientemente de las funciones, parece que hay que dar audiencia a las comisiones de control siempre que se externalice una función. Así, la enmienda que hemos presentado y que han recogido 2 grupos parlamentarios es la necesidad de que el sistema de gobierno, la elección de que exista para las comisiones de control solamente sea para comisiones de control del ámbito de empleo y no solamente eso, sino que sea con carácter voluntario, es decir, que de manera subsidiaria, si las comisiones de control decidiesen
quieren tener un sistema de gobierno y, por tanto, tener función de gestión de riesgos y función de auditoría interna, pues lo podrían hacer, pero que esas funciones recaen en la entidad gestora de fondos de pensiones, que es lo que está establecido en la directiva IORP II. Por otra parte, las comisiones de control del fondo de pensiones, o sea, también lo que se busca es que efectivamente sean oídas con carácter previo cuando sean la externalización de funciones clave. Pongo en negrita la enmienda 242, si os habéis fijado, porque hemos pedido desde Inverco que se apoye en concreto esta enmienda precisamente porque es la que refleja de manera más específica y jurídicamente mejor, bueno, o sea, de forma mejor, lo que está de manera técnica, es lo que quiere, de manera técnica, lo que se busca con esta enmienda. Vale, por haceros un poco una idea del cronograma que se espera de implementación, en esta diapositiva os muestro un poco pues, algo que ya sabéis y que se nos viene encima, que es que el 6 de agosto hay que tener el establecimiento del sistema de gobierno, la documentación del sistema de control interno, las políticas escritas tanto de la función de gestión de riesgos como de la función de auditoría interna y en su caso, en el caso de que se delegue en la gestora la política de actuarial, así como las políticas de externalización, además de las políticas de remuneración y en todo caso el nombramiento de las funciones clave. Entonces, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué se ha suspendido? Pues únicamente se ha suspendido la comunicación de nombramiento de funciones que no sean funciones clave, básicamente, y las de funciones clave y dirección efectiva, siempre que no estén externalizadas. Y sobre esto comentaré el porqué un poquito más adelante. En esta diapositiva pasamos porque, como he comentado, la DGSFP nos ha trasladado la posibilidad de que el proyecto de Real Decreto efectivamente se publique en este mes. Que una ficción de que a día de hoy se publicase el reglamento de IORP nos daría esta visión, es decir, nos encontraríamos el 20 de julio teniendo que informar a los partícipes sobre la forma en que quieren recibir o en la forma en la que se ha de suministrar la información establecida en los artículos 34 y 48 y para enero de 2021, teniendo en cuenta que de manera esperable el proyecto de Real Decreto mantenga ese periodo de adaptación de 6 meses con las siguientes obligaciones, es decir, el establecimiento de medios electrónicos con todo lo que conlleva sistemas de implementación, la elaboración y puesta a disposición del documento de información general de los planes de pensiones de empleo, que es el homónimo del DDCP, la adaptación del boletín de adhesión, la primera evaluación de riesgos, en fin, toda una serie de obligaciones que veis en la diapositiva y que no es cuestión de ir detallando una por una en el momento ahora mismo, pero que básicamente se solaparían con un mes que es el de agosto, que como siempre en España, hay que decirlo, es complicado, es decir, nos quedaríamos con un plazo de adaptación razonablemente un poco inferior a lo que se esperaría. Por último, quiero llamar la atención sobre el documento de las prestaciones de pensión, ya que a pesar de que está recogido en el proyecto de Real Decreto la información que en términos generales debe recoger este documento, las hipótesis y todas las variables necesarias para su cálculo, en principio, se van a desarrollar por circular posteriormente que tendrá que desarrollar la DGSFP, con lo cual su plazo de adaptación o el fin de plazo de adaptación de este documento, que tiene mucha importancia, a día de hoy la desconocemos. ¿Y qué significa que desconozcamos este plazo? Bueno, pues he intentado abajo en la diapositiva que veáis un poco que el Real Decreto Ley 3/2020, vamos, es una fecha cierta y es
en menos de un mes. El proyecto de Real Decreto de momento es una fecha incierta, barajándose que se aprobase en este mes, llegaríamos a enero para para que las gestoras tuviesen toda esta información que se solicita. Y por último tendríamos una circular que, por lo que sabemos, podría aprobarse mañana y establecer su aplicación al día siguiente, lo cual es un escenario bastante improbable. La posibilidad de que se aprobase y que su plazo de adaptación se fuese a la misma fecha que el proyecto de Real Decreto, con lo cual nos veríamos en la implementación de toda la parte de información un poco a la vez, y el mejor de los escenarios, que es el que desde Inverco se aboga, que es que esta circular de GSFP de un plazo adicional y que sea el año posterior al de entrada en vigor de la misma, ya que esta información tiene sentido de año. Y con esto, en principio, hemos terminado el primer bloque de información y paso a algunas preguntas si tenéis. Pues, dado que no hay preguntas, continuamos y igual así con un poco de suerte podemos acabar todos antes. Vale. Esta parte, como ya dije al principio, es una parte un poco más práctica, ¿no? Con esta transparencia hemos ilustrado un poco la problemática que desde el sector hemos tratado de trasladar al supervisor y que entendemos que complica mucho, dificulta esta adaptación, ya que la mayoría de las obligaciones, de una u otra manera, dependen de ese desarrollo reglamentario o, de alguna manera, dependen de la reunión de las comisiones de control, y con estas circunstancias actuales derivadas de la crisis del COVID, pues también dificulta su puesta en práctica. No obstante, en las conversaciones que se han mantenido y lo que nos ha trasladado la DGSFP es que, con independencia del desarrollo del reglamento, la mayoría de estas obligaciones, es decir, en concreto, todas las políticas y los nombramientos, tienen que estar preparadas para el 6 de agosto. Y que lo que resulta obvio, que en el caso de que posteriormente, con la aprobación del reglamento, hubiese determinadas cuestiones que a día de hoy contradijesen lo que está establecido, pues que obviamente eso no sería sancionable y que ni esperable por parte de la DGSFP que estuviese implementado. Pero sí que, en la medida de lo posible y con las normas vigentes, todo se tiene que cumplir con el plazo de adaptación, que es para el 6 de agosto. ¿Qué no se puede cumplir? Pues la parte de información a partícipes, que está claro que está pendiente de manera completa de desarrollo reglamentario, la declaración de la estrategia de inversión, que también la información concreta se detalla en dicho reglamento. Vale. Respecto de las dudas sobre la implementación que nos han ido llegando, la primera, por importancia y además también por orden de obligaciones, es la del sistema de control de las comisiones sistema de gobernanza de las comisiones de control. Como ya he comentado, la idea o el espíritu es que esta obligación sea voluntaria. Es decir, que las comisiones de control solo, y en el caso de que ellas decidan que quieren tener un sistema de gobierno, habrán de tenerlo. Sin embargo, las gestoras, en todo caso, deberán de tener este sistema de gobierno y las funciones de gestión de riesgos y de auditoría interna. La única función que se le encarga normativamente a las comisiones de control de los planes es la función actuarial.
Por tanto, ¿qué se entiende por qué este sistema de gobernanza de las comisiones de control sea voluntario? Pues que en el caso de que las comisiones de control decidan tener estas funciones, serán complementarias a las que realice la gestora y en ningún caso sustitutivas. Y este es el criterio que verbalmente nos ha transmitido la DGSCP y que ha exteriorizado en otros foros. Vale. En relación con las políticas de remuneración, es importante resaltar que la DGSCP el pasado 30 de junio publicó una nota en la cual publicaba sus criterios de supervisión respecto de la política de remuneración. En la misma se decía que estos criterios de supervisión no solamente los iba a implementar en el sector asegurador, sino que también los iba a aplicar de manera ajustada al sector de pensiones, o sea, es decir, a las entidades gestoras de fondos de pensiones. La política de remuneraciones, como se sabe en el artículo 29 del Real Decreto, tiene un enfoque risk-taker, es decir, para la dirección efectiva, las funciones clave y aquellas actividades profesionales que incidan significativamente en el riesgo tanto del fondo de pensiones como del plan de pensiones. ¿Cuál es esto para teniendo en cuenta que a día de hoy tenéis que tener las políticas de remuneración para el 6 de agosto, es importante tener en cuenta esta nota de la DGSCP y sobre todo las dudas que también hace que existan y que afloren. En concreto, en esta nota, la remuneración variable se establece que una parte sustancial de esta remuneración tiene que ser aplazada por lo menos 3 años, un mínimo de 3 años. El IOPA sí que establece que entiende por esa parte sustancial, un 40%, pero respecto a lo que significa ese aplazamiento de 3 años, no hay un criterio claro ni establecido a día de hoy y, por tanto, podría ser que la corriente fuese una corriente estricta en la cual ese 40% de la remuneración variable lo tuviésemos de N en N+3 sin poder percibirlo con anterioridad, o como ocurre en el caso de instituciones de inversión colectiva, en las directrices de ESMA, por ejemplo, sí que se permite que esa remuneración variable que se aplaza se pueda percibir a lo largo de los distintos años que dura ese aplazamiento. Con lo cual surgen de nuevo dudas adicionales que impactan en políticas que tenemos que tener en vigor para este 6 de agosto. Respecto de la función de riesgos, aclarar, aunque parece que la norma lo pone claramente, que el enfoque de riesgos es un enfoque desde la perspectiva de los partícipes y beneficiarios, es decir, a nivel de plan. Que si el plan es un plan de aportación definida, pues esos riesgos serán los riesgos de las inversiones y, por tanto, pues habrá que estar alineado desde el punto de vista de la función de gestión de riesgo con ese riesgo. Sin embargo, si fuese de prestación definida, pues debería estar alineado con todos aquellos riesgos que impacten en dicho plan. Adicionalmente, ¿qué problema se plantea con la función de gestión de riesgos? Pues que en el caso de que la función actuarial no se delegue en la entidad gestora, existe una cantidad de información que la función de riesgos necesita, entre otras cosas, para la evaluación interna de riesgos, que necesitará que ese proveedor se lo transmita. Con lo cual se genera una distorsión en esos flujos de información que genera complicaciones adicionales de manera operativa. Para lo cual, pues, se puede proponer que existan protocolos entre esos prestadores que se nombren y las entidades gestoras. No obstante, está claro que cuando sean entidades que no sean la entidad gestora, esa dificultad a la hora de percibir esa información, así como la responsabilidad de esa información, pues genera diferentes grados de complicación.
En cuanto a la función de auditoría interna, nos han remitido varias preguntas, como por ejemplo, si el ejercicio de auditoría se puede realizar en la auditoría interna del grupo. Como hemos comentado, hemos presentado una enmienda para que esto se pueda realizar sin necesidad de que haya que externalizar, si bien el criterio de la DGSFP que se ha manifestado y que entiende que es igual que en seguros, es que se puede realizar esta delegación en entidades del grupo siempre y cuando se realice mediante una externalización. Y en principio, de acuerdo con las últimas versiones a las que hemos tenido acceso de los textos del reglamento, pues podría ser que se delegase en el depositario. Respecto del informe de efectividad, señalar que la duda principal es si este informe de efectividad lo puede seguir realizando la función de gestión de riesgos, que era la que lo venía realizando hasta el día de hoy. La realidad es que el texto normativo la incluye dentro del artículo 30 ter, que es el de auditoría interna. La directiva también la menciona, esa evaluación de los procesos dentro de las obligaciones de auditoría interna y, por tanto, parecería que está incluida dentro, o sea, que ese informe de efectividad debería de realizar la función de auditoría interna. No obstante, también es cierto que la redacción puede dar lugar a pensar que la podría seguir haciendo gestión de riesgos porque dice que la entidad gestora elaborará. No obstante, desde mi punto de vista y mi opinión personal, con los textos y la directiva en la mano, es que este informe lo debería de realizar la función de auditoría interna. Por último, la pregunta de auditoría interna sobre cómo se tiene que organizar un poco el trabajo de cara a este informe y en general su procedimentalización. Parece que este informe es de procesos y no habría que realizarlo fondo por fondo. No obstante, es una duda que habría que presentar a la DGSFP cómo auditoría interna se tiene que organizar a la hora de realizar este nuevo. Por parte de la siguiente pregunta, son los planes de pensiones de empleo, la función actuarial, ¿quiénes tienen que tener esta función, ¿no? En concreto, el artículo 34 nos dice que solamente son aquellos que tienen riesgos biométricos o que aseguran un determinado nivel de prestación o de interés. En foros y que se ha escuchado al supervisor, entienden que solamente se tendrá que nombrar función actuarial cuando se asuman esos riesgos. Es decir, que si hay un aseguramiento de los riesgos, no se ha de establecer esta función actuarial. Por ejemplo, si en el caso de un mixto que tuviese aportación definida para jubilación y el resto de riesgos los tuviese asegurados vía primas que se van condicionando año tras año, pues en principio, a pesar de que se entiende que ese tipo de fondos no necesitarían una función actuarial. Sí, una función actuarial. Otra pregunta que nos hacen habitualmente sobre la función actuarial es si hace falta tener tres personas dedicadas a la misma, es decir, por una parte el actuario ordinario, por otra el actuario revisor y por último el titular de la función actuarial. A lo largo de todos los textos y comentarios desde Inverco se ha transmitido el titular de la función actuarial y en sí la función actuarial como una función de supervisión y que duplica esa revisión financiera actuarial y que en todo caso la directiva IOR buscaba y establecía cuáles eran efectivamente los planes que necesitaban de esta función y las funciones que tenía que desarrollar esta función. No obstante, en España se ha traspuesto manteniendo la revisión financiera actuarial de manera independiente con este actuario revisor y se ha decidido que el actuario ordinario sea el que también pueda desarrollar la titularidad de esta función, a pesar de que de alguna manera tenga nuevas funciones, con lo cual se mantienen en dos
personas o 2 responsables de la parte actuarial de los planes de pensiones. Las dudas sobre externalización, fundamentalmente, esta la hemos comentado antes o al menos señalado que las funciones clave a las comunicaciones a la DGSFP quedaron suspendidas con ocasión del decreto de alarma. No obstante, como también hemos visto, las comisiones de control han de ser oídas con carácter previo y la DGSFP tiene la posibilidad de, bueno, de hecho, la DGSFP hay que comunicárselo previamente porque tiene un mes para oponerse. Con lo cual, de la combinación de la necesidad de audiencia previa y de la no oposición, a día de hoy ya habría que estar informando a la DGSFP de las funciones clave que queramos externalizar. Con lo cual, esta suspensión no aplica en el caso de funciones clave que queramos externalizar. Esta información, para los que lo necesitéis o para aquellos que lo hayáis intentado realizar, se hace a través de sede electrónica, a través del trámite de modificación de datos registrales. Y es como se tiene que hacer las entidades gestoras de fondos de pensiones. El siguiente punto sería cuándo hay que dar audiencia a las comisiones de control. Este es uno de los puntos que está previsto que se modifique con la enmienda en su caso y a día de hoy tienen que ser oídas con carácter previo las comisiones de control de todos los sistemas y no solo los de empleo. Y así también nos lo ha transmitido la DGSFP, dado que es lo que está a día de hoy escrito en la norma. La necesidad de que exista un responsable de las funciones clave delegadas a nivel entidad, si bien no es una obligación que trae causa de la directiva IOR, sí que es una obligación que está establecida en nuestra norma y que, por tanto, deberán tener todas las entidades gestoras que deleguen funciones. En concreto, la pregunta específica es si este responsable puede aglutinar en su persona todas las funciones que se hayan externalizado. En principio, si esta persona está cualificada para el seguimiento y control de las funciones que se externalizan, que es el objetivo de este responsable, pues se entiende que sí. La única duda que cabría es en el caso de que existiese o de que este responsable fuese el titular de la función de auditoría interna, ya que el titular de la función de auditoría interna debería de ser una persona que tenga independencia y, por tanto, se plantearía esa duda. En cuanto a la comunicación del titular de las funciones a la DGSFP, la norma establece que tiene que ser la gestora delegante la que comunique el titular de las funciones a la DGSFP con independencia de que se externalicen. No obstante, tampoco habría problema si la entidad delegada es la que comunica el titular de la función. No obstante, en todo caso, la delegante siempre tendría que comunicarlo. Respecto a la información telemática a partícipes, es relevante señalar, como establece también el artículo 10, que el canal telemático se establece como canal por defecto. Si bien no se elimina en ningún momento la posibilidad de acceder a la información vía papel siempre que se solicite expresamente por el partícipe, sí que es verdad que la tendencia es que este canal, el canal telemático, sea el principal medio de acceso a la información. ¿Para quiénes? Pues en principio tanto para nuevos partícipes como para partícipes que ya disponen de un plan de pensiones de empleo. En el último texto de reglamento, en las disposiciones adicionales, se prevé que desde que se apruebe y hasta que se entre esa adaptación en vigor, pues las entidades hagan un esfuerzo para conocer la forma en la que los partícipes quieran que se suministre esa información o recabar la forma en la que quieren que sean suministradas esta información. Por parte
respecto a los modelos normalizados del documento de información en general sobre el PAN, así como la declaración de las prestaciones de pensión, es importante resaltar que, dado que ya las entidades habéis empezado a trabajar en esta información y en estos modelos, desde la DGSFP sí que se ha verbalizado y transmitido que si bien lo más probable es que se desarrollen modelos estandarizados, la utilización de los mismos será con carácter voluntario. Y por último, en relación con la declaración de las prestaciones de pensión, en realidad es que lo pongo así porque es una duda en general, ya que al no tener la circular todavía visos de tramitación ni cómo se va a dar esta información en concreto, pues todavía no tenemos sobre la mano nada que podamos transmitir más allá de las dudas en general respecto de este documento y cuándo empezarán sus obligaciones. Vale, pues quería poner un poco sobre la mesa cuáles son los retos que hemos estado viendo, es decir, la incertidumbre de la redacción final de los textos de transposición. Como hemos visto, tenemos un proyecto de ley abierto en canal, un proyecto de Real Decreto que todavía desconocemos su literalidad y una circular pues también pendiente de desarrollo. Luego, el plazo para la adecuación de los sistemas, y tanto de gobernanza como toda la parte de los sistemas y medios electrónicos para dar la información, el impacto económico de la realización de todas estas nuevas funciones que tendrán que desarrollar las entidades gestoras y la dificultad adicional que tiene el alinear, en el caso fundamentalmente de empleo, pero en general de todo el sector de pensiones, todos los actores que intervienen en los fondos de pensiones de empleo, la función actuarial, la función de gestión de riesgos, la posibilidad de que las comisiones de control voluntariamente tengan un sistema de gobierno y este pues, va a ser uno de los retos fundamentales a la hora de ver cómo se integra esta directiva y la información, así como la gestión del ¿Y qué se propone pues, desde Inverco y desde el sector? Pues tenemos pensado la elaboración de una guía de implementación que tendrá lugar que verá la luz, esperemos, el tercer trimestre de este año. Como siempre, participar activamente en las propuestas de redacción final de los textos de transposición. Como ya he dicho, todavía queda la tramitación en Senado, que también se pueden presentar enmiendas. El fomento de la competitividad del sector mediante las propuestas a los agentes y legisladores y al supervisor. Esto se hace de manera continua, es una labor principal de la industria y en concreto de la asociación. Y por último, me gustaría cerrar con un mensaje importante y es la oportunidad de resaltar la transparencia del producto, es decir, no solamente se informa de comisiones, de costes, es un producto que traslada y empezará a trasladar, por ejemplo, también la futura jubilación al ciudadano, es decir, es un instrumento que especialmente transparente y que da una información muy completa. Y no solo con eso, sino que además necesita de desarrollo y máxime después de lo que hemos visto con la crisis del COVID, es un colchón al cual los ciudadanos pueden echar mano en momentos o circunstancias de apuro, como se ha visto en el caso de los planes de pensiones para solventar este tipo de situaciones y que dan un marchamo de calidad al ahorro, previsión y a los planes en concreto. Muchas gracias. Con relación a los sistemas de gobernanza de las comisiones de control de los fondos, si no entiendo mal, tiene que estar implementado para el 6 de agosto, ya que el texto actual no recoge que sea voluntario. Vale, bueno, es verdad que la literalidad no lo recoge, pero como he comentado, la voluntad del supervisor
y detrás de las enmiendas que se están tramitando es que sea voluntario. Entonces, en principio, las comisiones de control, porque no tienen esa estructura, para ellas el establecimiento de ese sistema de gobierno a día de hoy se entiende como voluntario. Vale, entiendo que claro, si las entidades aseguradoras realizan funciones o sea, están gestionando planes de pensiones y ya tienen estas funciones, pues entiendo que no se tienen que volver a comunicar. Cosa distinta es en el caso de que tengan una gestora específica. ¿Las políticas escritas deben comunicarse a la DGSCP o solo tenerlas a disposición? La verdad es que el artículo no explicita que tengan que remitirse a la DGSCP, por tanto tendrán que tenerlas a disposición. Pues sí, hasta aquí han llegado las preguntas. Como he dicho al principio, si tenéis alguna más, me las remitís al buzón de Inverco, consultas@inverco.es, o me las remitís a mí, cfernandez@inverco.es, directamente, sin problemas, y iremos contestando todo. Como ya he dicho, es muy difícil, está todo muy abierto, es cuestión de interpretaciones y esperemos que todas se vayan solventando de lo mejor posible para que la implantación y la adaptación por parte de vuestras casas pues sea lo mejor posible. Nada, muchísimas gracias a todos.